Como saben, y me gustaría que me prestaran atención, hermanos, no estén hablando ahora, sino centrémonos en lo que hemos venido a hacer también, o parte de ello que es escuchar la palabra y preparemos nuestro corazón para ello. Durante semanas hemos venido reflexionando, no solamente un servidor, sino también el hermano Enrique Méndez, que estuvo aquí con nosotros. Hemos estado reflexionando acerca de la oposición que se presenta en la vida cristiana. Y hemos aprendido también un poco sobre cómo afrontar esa oposición que viene a nuestra vida cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios o de avanzar. Y la oposición es una realidad de la que todos somos conscientes. No hay que ser muy listo, como suelo repetir, ni ser un teólogo, ni un iluminado, para darse cuenta de que es una realidad. Sufrimos o experimentamos oposición en la vida. ¿Cuándo? Cuando tratamos de crecer y de madurar espiritualmente. Cuando tratamos de avanzar en el camino del Señor. Cuando tratamos de servir a Dios con nuestra vida. Porque aunque usted no lo crea o no lo sepa, porque creer quiero pensar que lo cree, hemos sido llamados a servir a Dios. ¿Cuántos lo sabía? Muy bien. Hemos sido llamados a servir a Dios. Y el enemigo no quiere. Trata de detenernos esa actitud o esa predisposición en nuestro corazón para servir a Dios. Cuando queremos hacer o vivir en la voluntad de Dios, ya sea en el hogar, ya sea en la crianza de los hijos o en las decisiones que tomamos respecto a nuestra vida, siempre va a haber oposición para que no sigamos adelante o para que no avancemos. Se levanta todo tipo de impedimentos. ¿Qué clase de impedimentos? Acciones contrarias a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Y de esto hemos hablado durante varias semanas. Son situaciones en las que como creyentes nos preguntamos, o por lo menos deberíamos preguntarnos, hermano, ¿qué debo hacer en este momento? ¿Cómo debo afrontar esta situación de oposición que estoy viviendo en mi vida? ¿Cuál es la manera correcta de enfocar este problema de acuerdo a la voluntad de Dios? Y digo deberíamos preguntarnos porque una gran mayoría de veces en medio de esas situaciones, ¿sabes qué hacemos? Sencillamente respondemos a esas situaciones dejándonos llevar por nuestros impulsos. Impulsos que mayormente están condicionados por nuestros deseos carnales y no tanto por la palabra de Dios. En esos momentos importantes en la vida, a veces nos dejamos llevar también por las influencias de otras personas. Y muchas veces son personas que no tienen temor ni respeto de Dios. Y nos dejamos llevar por ello. O tal vez por otros que siendo creyentes no tienen la madurez espiritual suficiente para aconsejarnos de una manera correcta. Y hemos considerado por semanas las luchas que este hombre, Nehemías, pudiéramos decir que de alguna manera Nehemías fue el protagonista del libro que lleva su propio nombre, aunque no fue Nehemías, fue el Señor en todo momento dirigiendo, pero hay un enfoque principal en la vida de este hombre. Vemos cómo Nehemías se enfrentó todo tipo de luchas mientras se realizaba o se cumplía el propósito de Dios para su vida. ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál era ese plan de Dios en él? Era la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y en el día de hoy vamos a reflexionar sobre cómo enfrentó él esas situaciones. La manera en la que este hombre encaró, le hizo frente a cada oposición o momento de adversidad, nos puede enseñar también a nosotros cómo afrontar nuestras propias batallas en la vida. Porque creo, hermano, que todos afrontamos batallas en la vida. Afrontamos momentos de oposición, de dificultad y de adversidad. ¿Estamos de acuerdo con ello? Es así. Probablemente cada uno de los que están aquí pudiera testificar, mira, yo he pasado por tal situación complicada en mi vida. He vivido esto o estoy viviendo en este momento una situación determinada. ¿Cómo hacerle frente? Vamos a ver en esta mañana cómo Nehemías afrontó sus propios problemas y adversidades. Y evidentemente, en la experiencia de Nehemías no está reflejada todos los conflictos que un cristiano puede experimentar, porque todos vivimos nuestra propia realidad. Tal vez nuestra realidad no es la de Nehemías, no vivimos los mismos problemas, sino algo similar, pero sí podemos aprender a través de cómo él se enfrentó, de la manera que enfocó sus problemas, podemos aprender principios generales
Principios generales a tener en cuenta a la hora de enfrentar nuestras propias circunstancias. Pero antes de pasar a esos principios, permítame primeramente hablar de algo importante o simplemente hacer una mención a ello, y es la importancia de luchar en la vida cristiana. A veces, aún siendo creyentes de año y reuniéndonos semana tras semana en la iglesia, a veces ignoramos muchas de las verdades que la Biblia nos enseña con respecto a los problemas. Verdades que la Biblia nos habla con respecto a las dificultades, tribulaciones y persecuciones. Por ejemplo, todo creyente que lleva un tiempo determinado en una iglesia ha escuchado en más de una ocasión el pasaje de Juan 16:33 que dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Pero ahí constata, da por hecho de que va a haber aflicciones en la vida. ¿Lo sabía, hermano? Solo Oscar lo sabe. Oscar, eres un hombre estudioso de la palabra. En la vida va a haber aflicciones, va a haber dificultades, va a haber contratiempos, porque pareciera que a veces nos sorprendemos cuando atravesamos un momento de ese tipo. Y decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, se está cumpliendo lo que dice la palabra. En el mundo tendréis aflicción. En 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 12, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Está eso en la Biblia? Por supuesto, y lo puede leer. Le invito a que estudie ese pasaje. Y pudiera seguir nombrándole una lista de pasajes en las Escrituras que nos hablan acerca de esa realidad. Van a haber problemas en la vida cristiana. Va a haber oposición, va a haber dificultad, va a haber contratiempos, va a haber este tipo de situaciones. Y a veces nos sorprendemos como si algo de esto aparece en nuestra vida y automáticamente comenzamos a pensar, bueno, ¿será que Dios me ha abandonado? Tener un problema no significa que Dios te haya abandonado. Es más, la promesa dice: yo nunca te dejaré, ni te desampararé, ni te abandonaré. Pero muchas veces pensamos de esa manera: ¿estará Dios castigándome tal vez? Porque mira esta situación que estoy viviendo. Y así sucesivamente comenzamos a pensar toda esta serie de cosas, aún conociendo los pasajes que he mencionado. Es como si de alguna manera nosotros pensáramos que nada de esto tiene que ver con nosotros. Pero la realidad es bien diferente, hermanos. La Biblia nos enseña que a causa de creer en Jesucristo, a causa de querer vivir de acuerdo a sus enseñanzas, vamos a experimentar oposición, vamos a experimentar dificultad y ataques de todo tipo. Tal vez esto no era lo que usted quería escuchar, pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y debemos ser conscientes de ello, debemos asimilar esta verdad que está en las Escrituras. No es una invención mía, no se me ocurrió ahora porque quiero hablar de la oposición. No, la Biblia habla de estas cosas. Y uno debe asimilar esta verdad y ser consciente de ello. ¿Por qué? Porque cuando asimilamos esta verdad y somos conscientes de ello, esto nos va a ayudar a enfrentar esos momentos y a estar preparados cuando venga la dificultad, cuando venga el contratiempo. No nos agarra por sorpresa. Sabemos que esto es parte de la vida cristiana, y eso impedirá, el saber esta verdad y ser consciente de ello, impedirá que seamos arrastrados por el desaliento, la desesperación, porque yo tenga o tú tengas un problema determinado. Puede que no te guste esto, hermano, pero eso está en las Escrituras. Y en esta mañana déjeme mencionar algunos principios básicos que uno puede ver y apreciar en la vida de Nehemías, que lo ayudó a enfrentar sus problemas y sus dificultades. Y tal vez te pueden ayudar a ti y a mí también a enfrentar nuestras luchas personales. Tal vez lo que te vaya a decir te parezca muy simple, porque a lo mejor estás esperando otro tipo de cosas, de otra dimensión, cosas elevadas espiritualmente, pero son cosas básicas de la vida que muchas veces no nos paramos a pensar. El primer principio que uno aprende, o por lo menos yo cuando estudio la vida de Nehemías, un principio de vida, una forma de enfrentar las situaciones, es que uno tiene que ignorar a aquellos que se molestan cuando tú quieres hacer lo correcto. Ignorar
a aquellos que se molestan cuando tú quieres hacer lo que es correcto y lo que va acorde a la palabra de Dios. En el capítulo 2 de Nehemías y el versículo número 10, usted se sabe de memoria estos pasajes casi porque los hemos repetido tantas veces, pero estoy cerrando la serie, así que permítame repetirlo nuevamente. Pero oyéndolos Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, ¿qué fue lo que pasó con estas personas? Les disgustó, se molestó, pero no de cualquier manera, dice la palabra, en extremo, que viniese alguno. Hay estudiosos de la Biblia que dicen que esta expresión alguno está escrita de una manera despectiva, porque era Nehemías quien venía, no alguno. Viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Como ya hemos apuntado en otras ocasiones, este hombre se disgustó. Él, Tobías y el séquito que había con ellos se molestaron, les desagradó mucho la idea de que alguien quisiera ayudar al pueblo de Dios. Y en principio no fue un ataque directo a Nehemías. Más adelante nos damos cuenta cómo se personalizó cada uno de esos ataques hacia él. Pero en un principio lo que hubo fue un disgusto, un malestar, porque alguien quisiera ayudar al pueblo de Dios. Y como digo, no fue un ataque directo hacia la persona de Nehemías, sino al propósito que se pretendía. ¿Cuál era el propósito? Reedificar las murallas de Jerusalén. Era un ataque hacia el plan de Dios, no tanto hacia Nehemías. Así lo entendemos porque el pasaje dice que le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Saben? ¿Por qué esa molestia? Uno se debería preguntar. ¿Por qué a este hombre le parecía tan mal? ¿Por qué este hombre se enojó? Se encolerizó, como dice más adelante otro versículo, porque alguien tratara de hacer bien al pueblo de Dios. ¿Qué mal había o qué mal se hacía en que un pueblo pudiera levantarse de su ruina, de su miseria, de la vergüenza o de la afrenta, como mismo Nehemías citó en alguna ocasión, que el pueblo estaba en afrenta? ¿Qué mal había en eso? Mire, los comentaristas de la Biblia concuerdan en que esta molestia que experimentó Sanbalat y Tobías se debía a que afectaría los intereses personales de Sanbalat como gobernador de Samaria. Para ellos, mantener a los israelitas en la miseria y en la ruina favorecía su control y su influencia en la zona. Por eso ellos no querían que nadie les hiciera el bien. Mientras esas personas, el pueblo de Israel, permanecían en la miseria, en la ruina, en la vergüenza, en la pobreza, ellos seguían manteniendo su estatus de influencia en aquella zona. Quiero que se den cuenta, hermano, una vez más, que el enfoque y el disgusto no estaba en Nehemías, sino en el plan de Dios, en el plan de reedificar aquellas murallas. El enemigo de nuestras almas, porque tenemos un enemigo. Ese enemigo se llama Satanás, el diablo y otra serie de nombres que la Biblia nos enseña. El enemigo de nuestras almas promueve todo tipo de artimañas, como ya hemos dicho. Artimañas contra nuestra vida para obstaculizar ¿qué? El plan de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestra vida. Y no solamente en términos personales, sino como iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia o de esta congregación local en particular? ¿Cuál es el propósito? Reunirnos de vez en cuando, vernos las caras, compartir juntos, reírnos, llorar, hacer oraciones. Todas esas cosas están bien. Pero realmente el propósito como iglesia es extender el reino de Dios por toda esta tierra donde Dios nos ha colocado. Y saben, Satanás está tramando artimañas, todos sus planes maléficos para que el plan de Dios para esta iglesia y para tu vida de manera personal no se cumpla. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo actuó Nehemías ante este disgusto que Sanbalat tuvo? ¿Qué hizo Nehemías? Ignoró la actitud de este hombre. El enfado, la molestia que le causó porque alguien quisiera hacer el bien al pueblo de Dios. Aquí no nos dice, más adelante si Nehemías toma una serie de medidas, pero a primera instancia y en este momento en particular, cuando solo era un disgusto y un malestar, Nehemías lo que hizo fue que lo ignoró. No le puso atención a la actitud de Sanbalat y sus asociados.
en tu caminar cristiano, en tus intenciones de servir a Dios y hacer su voluntad, va a generar en otros. ¿Qué va a generar? Enfados, malestar, disgusto, aún puede ser en tu propia familia. Se puede generar este tipo de conductas, actitudes a las que muchos creyentes son muy susceptibles y muchas veces por no crear un disgusto o que nadie se moleste, no, yo no voy a hacer tal cosa porque si no mi marido, mi esposa, mi hijo, el otro, el vecino, el de la moto, se va a molestar, entonces voy a dejar de hacer estas cosas. Hay gente que dejan de hacer lo correcto pendiente de que tal vez fulanito o menganito se va a disgustar. Muchos creyentes se sienten hoy día condicionados en obedecer a Dios porque sienten el rechazo, sienten el disgusto de alguna persona cercana a ellos y como consecuencia prefieren no contrariarlos para evitar una situación incómoda y por lo tanto desisten y abandonan en servir a Dios. Y probablemente usted conoce de testimonios acerca de esto. O tal vez usted mismo ha sido una persona de esas que por no ofender a fulanito voy a dejar de obedecer, de hacer esto, voy a dejar de congregarme, voy a dejar de estudiar la palabra, voy a dejar de compartir el evangelio con otros. ¿Por qué? Porque mi marido, mi mujer, mi hijo, el vecino se molestan con lo que hago. De alguna manera se sienten condicionados. Nuestras acciones, hermanos, con respecto a la voluntad de Dios, no pueden estar condicionadas por lo que otros puedan pensar, estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿Me están escuchando, hermano? Ya sea tu propia familia, ya sea tu vecino, tu compañero de trabajo, cualquier persona. Y entonces, ¿qué hago cuando me veo en esa situación? Ignora sus actitudes y sigue caminando. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías pudo pensar, caramba, el gobernador de Samaria se ha molestado. Él no se paró a replantearse, tal vez debería tomar otra estrategia, tal vez debería dejar esto de reconstruir las murallas para otra ocasión, tal vez no es el tiempo de Dios, es que se ha disgustado y encima es una persona importante e influyente. ¿Qué hago? Sencillamente lo ignoró, porque él tenía el enfoque en el plan y el propósito de Dios. ¿Cuántas iglesias, y se lo digo por experiencia, en algunas oportunidades tratábamos de hacer campañas en la calle, muchas veces las hacíamos, pero otras veces hacíamos sin encontrar impedimentos por todos lados. Impedimentos desde las autoridades que nos negaban los permisos, por estupideces, por tontería, o nos ponían unos requisitos que no había manera de poder cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos callamos, dejamos de hacer las cosas, nos sentimos intimidados. Uno debe ignorar muchas de esas cosas, hermano. Lo que usted haga en el camino del Señor puede parecerle bien a uno, a otros puede parecerle mal, pero usted no puede estar pendiente o condicionado por lo que otros puedan pensar. Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, cuál es el plan de Dios para su vida, siga caminando. Ignore todas esas personas a las que les disgusta el que usted haga esto o aquello. El segundo principio que uno puede aprender en toda esta batalla de Nehemías es que debes reforzar tu confianza en Dios y no te dejes intimidar. Ante el ataque de las burlas y el menosprecio, eso lo podemos encontrar en el versículo 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio, la palabra escarnio es burla, de nosotros y nos despreciaron. No nos invitaron a café, nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta, mira lo que le dijo Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Habían burlas? ¿Habían menosprecio? ¿Había rechazo? Había toda serie de sentimientos negativos y contrarios a lo que Nehemías estaba tratando de hacer. Pero mira este versículo 20, permíteme leértelo en la Nueva Versión Internacional, dice, yo contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar
la reconstrucción. Y ustedes no tienen autoridad, ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Esto fue un ataque directo de burla y de menosprecio. Tal vez la idea con eso era provocar una disputa, que hubiese un conflicto directo entre Nehemías, Sanbalat y todas aquellas personas. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cómo actuar ante alguien que te trata de manera despectiva? ¿Cómo actuar, cómo comportarnos ante una persona que te trata de manera despectiva, que menosprecia tu fe, lo que tú crees? ¿Cómo responder ante una persona que menosprecia tus convicciones espirituales, tus motivaciones en hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo actuar? Quizás el primer impulso que nos viene sería contraatacar a esa persona de la misma manera, menospreciarlo también, burlarnos tal vez de sus creencias. Humanamente tal vez ese puede ser el primer impulso. Tal vez esto es lo que pretendía estas personas para que el conflicto fuese a más y se detuviese esa obra. Tal vez pudiéramos entrar en una disputa de argumentos. Bueno, eso es lo que tú crees, yo pienso esto, lo otro. Se podía haber entrado en eso. Sin embargo, la reacción de Nehemías fue clara y fue tajante. Él afirmó y declaró su convicción y su confianza en Dios. Nehemías no trató de negociar, no trató de convencer a nadie. Él le dijo, yo tengo mi confianza puesta en Dios. Dios es el que nos va a ayudar y nosotros vamos a seguir adelante con el plan y el propósito de Dios. De esta manera, él cerró la puerta a cualquier intento de intimidación. Y esto nos enseña a nosotros también. Ante los posibles ataques que se levantan contra tu vida, refuerza tu confianza en Dios. No permitas que la gravedad siquiera de tu problema, porque todos tenemos problemas. No permitas que la gravedad de tu necesidad, de tus acusadores, te intimiden a abandonar tu avance en el Señor y en este caminar de la fe y en este caminar de buscar y hacer la voluntad de Dios. Reafírmate, refuerza tu confianza en Dios en medio de esos ataques. Principio número 3. Busca la ayuda de Dios en todo momento. En toda situación, en toda circunstancia, busca la ayuda de Dios. En el capítulo 4, no lo vamos a leer, pero le voy a citar los versículos del 1 al 3, versículos 7 y 8 y versículo 11. También nos habla acerca de algunos de esos ataques que, como digo, iban en escalada, iban en aumento. Lo que empezó con un disgusto y con un malestar de Sanbalat y de Tobías se fue haciendo más grande, fue escalando esos ataques, burla, menosprecio, insultos, amenazas de muerte, aumentan los enemigos incluso. ¿Y saben qué hizo en todas esas situaciones Nehemías? Él buscó la ayuda de Dios. Él buscó a Dios. Tal vez usted piense, bueno, pero eso es un acto de debilidad, ya se estaba acobardando Nehemías. No. Es todo lo contrario, fue un acto de sabiduría y de confianza. Ante situaciones que se escapan de nuestro control, debemos buscar la ayuda de Dios. Humanamente posible, o en lo humanamente posible, nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance. Pero somos conscientes de que libramos una batalla espiritual, que nuestro enemigo es de carácter espiritual. El enemigo no es la suegra, como algunos de ustedes saben. Saben, el enemigo es un enemigo espiritual. Y ante esas situaciones uno tiene que buscar la ayuda de Dios. Uno tiene que buscar la fortaleza en Dios. Nehemías fue un hombre con discernimiento, un hombre capaz de entender, necesitamos la ayuda de Dios. Como tú y yo también la necesitamos. Él entendió que la dirección y la intervención de Dios era crucial en esos momentos. Pero ¿cómo orar en una situación de esa? ¿Cómo orar cuando estás sintiendo el acoso de tus enemigos? ¿Cómo orar cuando estás sintiendo que la oposición se levanta cada vez más contra tu avance, contra tu crecimiento espiritual, contra el deseo de hacer el plan de Dios o de cumplir el plan de Dios en tu vida? ¿Cómo orar? Bueno, si tenemos en cuenta la oración de Nehemías, ¿sabe qué podemos hacer? Pedimos que Dios desbarate
todo plan de maldad que se levanta contra sus propósitos. Ese es el enfoque de nuestra oración en esos momentos. El mismo Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro nos enseñó a orar de la siguiente manera: líbranos de todo mal. Y cuando nosotros estamos en una batalla espiritual, cuando sentimos que el mismo infierno se ha levantado en contra nuestra, contra nuestro hogar, contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra nuestra vida laboral y sobre todo contra nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios, vamos a Él, vamos a Dios y le decimos: Señor, ayúdanos. Necesitamos tu intervención. Señor, desbarata, destroza todo plan de maldad que se levanta contra tus propósitos en mi vida. Y quiero destacar en este punto, hermanos, el punto de buscar a Dios en todo momento, la importancia en medio de nuestras batallas, de nuestras aflicciones, la importancia de poner siempre nuestro enfoque en Dios. Sobre todo en los momentos complicados de nuestra vida. El capítulo 4 y versículo 14 dice de la siguiente manera, este sí lo vamos a leer. Dice la palabra: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué fue lo que le dijo según la palabra? No temáis. ¿Por qué? Porque probablemente el pueblo ya estaba sintiendo el azote del miedo ante tanto acoso, ante tanta noticia negativa, ante tanta amenaza. Nehemías se dio cuenta. Le dijo: no temáis delante de ellos. Y mira esta expresión qué bonita: acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, dice la palabra. Este pasaje nos habla del estado de ánimo que ya tenían aquellos que trabajaban en la reconstrucción de la muralla. Hubo de todo tipo de momentos, pero póngase en el lugar de estas personas, todo el día trabajando, y aparte del trabajo que ya es fatigoso, sientes el acoso de los enemigos. Sientes la fatiga, las amenazas, la escasez también, porque hubo momentos donde estaban pasando por escasez. Evidentemente, todas estas cosas afectan al ánimo, afectan la disposición, afecta el deseo de seguir caminando. Pero Nehemías, dirigido por Dios, los hizo reflexionar para animarlos a seguir adelante. ¿Cómo lo hizo? Le repartió un Red Bull a cada uno: tómense en esto y verá que le van a salir alas. No fue eso. ¿Cómo lo hizo? Recordándoles la grandeza y la fidelidad de Dios, hermano. ¿Tenían el problema? Sí, seguían teniendo el problema. Seguían teniendo el acoso, seguían teniendo cansancio, pero Él les de alguna manera los ayudó a reconducir el enfoque en su vida. No se trata de enfocarnos en el problema. No lo vamos a ignorar, hay una realidad, hay un problema, pero debemos enfocarnos en aquel que nos llamó a hacer esto. Debemos enfocarnos en aquel que es el Dios Todopoderoso, el que renueva nuestra fuerza, el que abre camino donde no hay camino, aquel que está siempre dispuesto a ayudarnos, aquel que es grande, todopoderoso, misericordioso. Eso fue lo que hizo Nehemías, los redirigió de alguna manera a poner el enfoque en la grandeza y en la fidelidad de Dios. Fíjate cómo dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Hago mención de esto, hermano, porque hay ocasiones cuando nosotros somos atacados o cuando experimentamos oposición en nuestra vida, ya sea a través de problemas, de circunstancias difíciles, de luchas, de inconvenientes o de los obstáculos que se levantan. A veces tenemos la tendencia como humanos, ¿vale? Tenemos la tendencia como humanos de desanimarnos, de venirnos abajo. ¿Por qué? Porque ponemos el enfoque en ese problema que tengo, en esa situación que me está incomodando, en esa persona que me está haciendo la vida imposible, etcétera, etcétera. Ponemos el enfoque en todo eso. Y luego, de alguna manera, hermanos, nos cargamos que decimos: es que yo tengo una gran lucha, y no lo dudo. Es que estoy enfrentando una situación muy dura, posiblemente. Y no me malinterprete.
Yo no trato de minimizar o de restarle la importancia al problema que alguno tenga en esta mañana, y en ello me incluyo. Pero tenemos que reconocer también muchas veces, hermano, que a veces exaltamos el problema, que le damos una dimensión al problema que no es del todo real. Cierto que hay un problema, cierto que hay una oposición, cierto que hay una dificultad, pero centrarnos tanto en ello, le empezamos a dar un exceso de importancia a ese problema, y entonces que nuestro estado de ánimo comienza a derrumbarse y venirse abajo. En medio de nuestras circunstancias, por muy dolorosas que sean, recuerde algo: Dios no va a permitir en su vida algo que usted no pueda soportar. Su problema es soportable, por muy duro que sea. Mi problema, mi circunstancia personal, mi lucha interna y todo lo que yo pueda experimentar, Dios no va a poner algo superior que yo no pueda hacerle frente. Sería algo injusto de parte de Dios. Lo que significa que cualquier problema, lucha o dificultad, oposición que usted esté enfrentando, usted tiene la capacidad, con la ayuda del Señor, para hacerle frente a esa situación. No eleve su problema a una dimensión donde no está, porque eso va a afectar sus emociones y usted se va a derrumbar en el desánimo. Oye, entonces, ¿qué quieres que haga? Bueno, en medio de esas situaciones, su enfoque tiene que estar en Dios. Usted tiene que centrarse en el poder de Dios, que es un poder que tiene para cambiar la circunstancia, y no en el problema que quiere derribarnos o controlarnos. Ponga su enfoque en Dios. Ninguno de nosotros, estoy convencido, se ha visto en la situación que se vieron estos hombres en la reconstrucción de esa muralla. Ninguno de nosotros probablemente se ha visto en un momento donde su vida corre peligro, donde te están amenazando de muerte. Encima no tienes comida, no tienes esto, no tienes lo otro, y lo único que tienes es una pared media destruida en la que tienes que trabajar. ¿Cómo no se va a desanimar uno? Claro que sí, porque somos humanos. Pero también contamos con un Dios todopoderoso. Y Nehemías lo que hizo fue reenfocar la visión, la forma de ver las cosas. Y le dijo: acordaos del Señor, grande y temible. Y eso trajo valor a aquellos hombres y a aquellas mujeres para seguir adelante. Por eso, hermano, en medio de las situaciones complicadas de tu vida, centra tu enfoque en Dios y en su poder. Él es el Todopoderoso, más grande que tu problema. Dios es más grande que tu situación particular. Dios es más grande que tu conflicto. Dios es más grande que el vicio que tal vez te tiene controlado, dominado. Dios es más grande que todas esas cosas. Mírale a Él en medio de tus batallas. Principio número 4. Ya algunos se están preguntando, ¿son muchos? No, no son muchos. Principio número 4. Ser responsable con lo que Dios te ha encomendado y ser organizado. Ser responsable y organizado con lo que Dios te ha encomendado. Ustedes saben que Nehemías organizó el trabajo de tal manera que la zona sensible, y nuestro hermano Enrique nos habló de esto semanas atrás, las zonas sensibles de la muralla pudieran estar protegidas ante un ataque. Su carácter responsable, porque si algo tenía Nehemías, que era un hombre responsable y un hombre organizado, lo vemos en su forma de trabajar, cómo él fue dividiendo el trabajo en las diferentes familias y en los diferentes grupos, cómo él tomó tantas medidas, nos enseña acerca de que él fue un hombre responsable y organizado. Y en ese carácter, él organizó todo para que de alguna manera hacer frente a la oposición. Mientras unos trabajaban, otros estaban velando por la seguridad. Otros estaban con sus lanzas y espadas protegiendo. Mientras otros acarreaban material, otros edificaban. Y todos debían estar dispuestos a auxiliarse. Si sonaba la trompeta por aquel lado, tenían que dejarlo todo e ir corriendo y auxiliar a sus hermanos si hubiese un caso de emergencia. ¿De qué me habla de eso? Me habla de responsabilidad, me habla de organización. La vida cristiana exige responsabilidad, hermano. Tal vez esto no era lo que usted le quería escuchar hoy, pero esto es así. La vida cristiana exige responsabilidad. El cristianismo no es un pasatiempo para el fin de semana. El cristianismo no es una actividad extra como cuando mandamos a un niño a una actividad extraescolar para reforzar lo que ya sabe. La fe cristiana, el vivir en el contexto del reino de Dios, en avanzar, en hacer que la obra de Dios avance, hermano, o siga adelante,
no es un extra, no es algo secundario en nuestra vida, no es algo sin importancia. La vida cristiana exige responsabilidad. ¿Saben por qué digo esto? Porque la tendencia hoy día es: primero son mis cosas, segundo, mis cosas, y tercero, mis cosas. Esa es la mentalidad que hay afuera. Una mentalidad egoísta, una mentalidad que se centra solamente en nuestro propio bienestar y comodidad. ¿Saben cuál es el problema? Que luego traemos eso al contexto de la iglesia. Dios nos habla de un plan y de un propósito para alcanzar esta tierra para la gloria de su nombre, y uno antepone siempre: pero primero son mis cosas, segundo son mis cosas y tercero son mis cosas. De alguna manera estamos actuando de una forma irresponsable ante las demandas que Dios nos hace. El reino de Dios, hermanos, sufre. Y sufre no tanto por los ataques del maligno, porque el maligno es un enemigo vencido. Eso dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Y como digo, y aunque usted no esté de acuerdo, eso es lo que dice la Biblia. El enemigo o el maligno es un enemigo vencido, pero aún así el reino de Dios sufre. Y no tanto por sus ataques, sufre por nuestra falta de responsabilidad con el plan de Dios. Por eso sufre el reino de Dios. Yo tengo una idea, no lo dice la Biblia, es una opinión muy personal mía. La iglesia del Señor, y hablo en términos generales, puede hacer más de lo que hace. La iglesia del Señor, incluso en esta tierra de Asturias, puede conquistar más de lo que está conquistando. Puede esforzarse más y llegar a más lugares. Pero a veces nuestra falta de responsabilidad, nuestra falta de entrega y de compromiso con Dios hace que las murallas se queden por la mitad y no sean edificadas. Estoy hablando simbólicamente, ¿me entienden, no? Nos preocupa más nuestros propios intereses que el reino de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el Evangelio de San Juan? Un versículo que usted se conoce perfectamente de memoria. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles son esas demás cosas? La comida, la estabilidad laboral, el dinero, y sigue la lista. La Biblia nos está anteponiendo el reino de Dios. Tal vez usted diga: bueno, pero eso tiene que ver con que el Señor esté en mi corazón reinando. Por supuesto, tiene que ver con eso y mucho más. Tiene que ver con su reino, con su plan, con su voluntad para nosotros. Él nos dijo a través de los evangelios, cuando Él ascendía a los cielos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Usted cree que ese mensaje fue solamente para los 12 o las casi 500 personas que habían allí cuando el Señor ascendió? No, es para nosotros también. Debemos llevar el evangelio, anunciar la palabra del Señor en todo lugar. ¿Qué lugar? ¿Dónde estás ahora? ¿En Asturias? Pues en Asturias. Donde Dios te lleve mañana, hazlo allí también. Tal vez algunos de ustedes dentro de X meses o X años estén viviendo en otro país. Pues ahí también lleva la palabra del Señor. Esa es nuestra misión principal como iglesia. Y Dios se está anteponiendo, el mismo Señor Jesucristo a través de este pasaje: busca primeramente el reino de Dios. Está anteponiendo esa verdad que aún nuestras propias necesidades. Y nos dice: no te preocupes. Cuando tú haces mi voluntad, tus necesidades van a ser cubiertas. Porque dice la palabra que si buscamos el reino de Dios, todas las demás cosas nos serán añadidas. No se trata de que me voy a romper la cabeza a ver cómo consigo esto o aquello. Si uno hace la voluntad de Dios, si uno se enfoca en la dirección correcta y hace lo que Dios quiere que hagas para tu vida, la Biblia dice: yo me encargaré de las añadiduras. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, en nuestra falta de fe y de compromiso, invertimos el orden de las cosas. Nos dedicamos a buscar las añadiduras, nos sentimos frustrados, las cosas parece que no avanzan. Pero ¿qué sucede, Señor? Sucede sencillamente que has invertido el orden. El orden es: busca el reino de Dios, busca el hacer su voluntad, busca el agradarle a Él, busca el entregar tu vida cada día más a Él, y Él se va a encargar del resto de las cosas. Nehemías, a través de su actitud, nos enseña a organizar nuestra vida, hermano. No vivamos a lo loco, por muy bonita que suene la canción de vivir a lo loco. Nos enseña a organizar nuestra vida de tal manera que le demos a Dios el lugar que le pertenece en nosotros. Principio número 5, y estoy terminando. No pierdas el tiempo
con aquellos que tratan de disuadirte a que abandones tu responsabilidad. Te lo repito, sé que hay algunos que están tomando nota. No pierdas el tiempo con aquellos que tratan de convencerte o disuadirte a que abandones tu responsabilidad. Capítulo 6, versículo del 2 al 5, no lo vamos a leer todo, simplemente una frase que dice la palabra. Verso 2 dice: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Dice el verso 3, y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y así sucesivamente, hasta 5 veces fueron diciéndole todo este cuento. Mira, vamos a reunirnos. Vamos a hablar sobre este asunto. El propósito y la finalidad de ese encuentro era matar a Nehemías para que cesara la obra. Eran personas que estaban tratando de disuadirlo para que abandonase la responsabilidad que tenía de cumplir el propósito de Dios. Él era acosado, era una insistencia. A veces le llama a una persona 2 veces al día. ¿Qué pasa con este? 3 veces, 4 veces, 5 veces, pero basta ya. Imagínate a alguien que está tratando de hacerte daño y constantemente, hasta 5 veces, un día y otro. Miren, la obra de la reedificación de las murallas, ¿sabe alguien cuánto duró? 52 días. Si usted se para a pensar en esos 52 días y comienza a sumar las 5 veces por un lado, 10 veces por otro lado, le decían otros judíos que vivían en Samaria, le decían: mira que van a venir esta noche a atacar. Los diferentes ataques, pudiéramos decir que un día sí y otro también, Nehemías y todo el pueblo estaba siendo atacado. Había oposición, había problema en todo momento. ¿Aguantaría usted ese desgaste, hermano? ¿Aguantaría usted ese desgaste emocional? ¿Ese acoso lo aguantaría usted? Un día tras otro se levanta y alguien viene a oponerse para que usted crezca espiritualmente. Se levanta al día siguiente y le sale un problema por allí para detenerlo en cuestiones de su fe y de su crecimiento espiritual. Se levanta al día siguiente y así sucesivamente. Eso era lo que estaba viviendo esta gente. Nehemías y todo el pueblo. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice, miren las palabras que él sabiamente utilizó: tengo un trabajo que hacer y no puedo dejarlo para reunirme con ustedes. Capítulo 6, versículo 3. El enemigo es muy astuto, hermano. Y una de sus estrategias es hacerte creer que tú tienes otras cosas importantes que atender en tu vida. Que no todo es Dios. Que no todo es la obra de Dios. Que no todo es el plan de Dios. Que no todo es estar en la iglesia. Evidentemente no todo es eso. Hay otras cosas en la vida. Pero Jesús está marcando la palabra unas prioridades, aquellas cosas que son más importantes. Y cuando las prioridades están bien colocadas, las demás cosas se pueden atender también. ¿Saben cuál es el primer mandamiento de la Biblia? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego hay otra serie de mandamientos donde Dios nos dice que no hagas esto, haz aquello, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas. No hay posibilidad de ir al segundo, tercero o cuarto mandamiento sin pasar por el primero. Dios es la prioridad. Cuando amamos a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando agradamos a Dios, tú vas a tener a tu familia en el lugar que le pertenece. Tú vas a tener a tus hijos en el lugar que le corresponde. Vas a tener también tu vida laboral y así sucesivamente. Todas las cosas de tu vida se van a ordenar cuando en primer lugar está aquel que le pertenece estar, que es Dios. Y aquí tenemos a unos enemigos haciéndole creer que era importante el reunirse, que era importante hablar con ellos. El enemigo insistirá una y otra vez para disuadirte, para convencerte que abandones tu responsabilidad. Sus emisarios vendrán una y otra vez para recordártelo. A veces el enemigo usará hasta la propia familia. Un compañero de trabajo, alguien cercano a ti. Tal vez hay personas que están sufriendo el acoso, la oposición en matrimonios. El esposo le hace la vida imposible a la esposa para que abandone el camino del Señor o viceversa. No siempre los varones somos los malos. Hay esposas
que le complican la vida al esposo que sí es creyente para que sigan el camino del Señor. Padres que de alguna manera manipulan a sus hijos para que no sigan ese rollo de la fe o de creer en Dios. Hijos que manipulan a sus padres también para que abandonen el camino. Son emisarios. No digo que tu hijo, que tu esposa es del diablo, no estoy diciendo eso. Pero a veces en la inmadurez, a veces ante el hecho de que no conocen al Señor, el enemigo los utiliza como emisarios para nuestros ataques en la vida. Por lo tanto, mi querido hermano, no pierdas tu tiempo con aquellos que tratan de disuadirte. No entres en discusiones absurdas. No trates de convencer a nadie del que te está tratando de disuadir y de convencer para que no sigas en la obra del Señor. Número 6 y último. Un principio importante para hacer frente a la oposición es que debemos crecer espiritualmente. Debemos crecer, hermano, espiritualmente. Trataron de atacar a Nehemías y la semana pasada hablábamos de ello por medio de la manipulación religiosa, por medio de la profecía, enviando profetas no una vez sino varias veces para tratar de disuadirlo también, de amedrentarlo, dice la palabra. En el verso 14 del capítulo 6, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Él vivió y experimentó esto, pero ¿qué fue lo que le ayudó en ese momento? ¿Cómo pudo él hacer frente a esa manipulación religiosa o espiritual de la que muchos son víctimas? Su crecimiento, su madurez espiritual, su capacidad de hombre espiritual, de un hombre que buscaba a Dios, lo capacitó para discernir, para darse cuenta de lo que estaba pasando o de lo que esos profetas venían a traerle. Él no era un neófito en Dios. Él sabía quién era Dios. Él conocía la ley, la palabra que hasta aquel entonces había. Por eso él pudo discernir a aquellos profetas y profetisas que venían a decirle, Dios ha dicho esto cuando Dios no había dicho tal cosa. ¿Cuántas personas hay hoy día engañadas corriendo detrás de un supuesto profeta, profetisa que le dijo haz esto, haz lo otro, siendo manipulado? ¿Por qué? Porque no tienen el discernimiento ni el crecimiento espiritual para discernir esa situación. Ante las diferentes oposiciones y problemáticas que vengan en tu vida, tu responsabilidad y la mía también, y la iglesia, es que debemos crecer espiritualmente para poder hacer frente a esas situaciones. Tu crecimiento y tu madurez espiritual será un arma que Dios utilizará para enfrentar la oposición que viene desde el área espiritual. Mi pregunta para ti y para mí también, ¿te estás preocupando en crecer espiritualmente? ¿Crecer en la fe y en el conocimiento de Dios es una meta en tu vida? Y si me dices que sí o me dices amén, ¿qué estás haciendo para conseguirlo? ¿O es simplemente un deseo que hay en el corazón? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué manera manifiestas tu preocupación en crecer en el Señor y en hacer su voluntad? Voy terminando ya, hermanos. El enfoque de este libro no se centra en Nehemías, aunque se menciona mucho a Nehemías. Era el protagonista de la película, por decirlo de alguna manera. Pero el enfoque del libro no está en Nehemías, sino en el plan y el propósito de Dios para su pueblo. Esa era la idea. Nehemías fue un instrumento en las manos de Dios, como lo somos cualquiera de nosotros. Lo importante no fue la vida de este hombre, lo importante era el plan de Dios en reconstruir aquellas murallas, no solamente las murallas físicas, sino también la ciudad y la vida espiritual de la nación. Ese era el plan, ese era el propósito de Dios y eso era lo importante. Igualmente, así como Dios contó con Nehemías y un pueblo, Dios cuenta con su pueblo, Dios cuenta con su iglesia hoy día para cumplir sus propósitos. De manera especial, Dios cuenta contigo, hermano que me estás escuchando, porque me están escuchando, ¿verdad? Dios cuenta contigo para el cumplimiento de sus propósitos en Asturias.
Por eso estás aquí. Por eso te trajo de diferentes partes del mundo, en esta época, en este lugar, para cumplir sus propósitos en esta tierra de Asturias. Dios cuenta contigo. Y la conducta de Nehemías nos enseña el perfil de discípulo que Dios busca en cada uno de nosotros. 4 cosas sin entrar en ellas. Número 1, Dios busca hombres y mujeres con determinación, que tengan una determinación fija en hacer la voluntad de Dios, en decir quiero y voy a hacer la voluntad de Dios y nada me va a apartar de ese propósito. Saben, cuando yo pienso en Nehemías, yo no sé ni qué decir de él. Digo, este hombre era de hierro. Este hombre no sentía ni padecía o qué, porque miren, hermanos, que lo acosaban, que trataban de matarlo una y otra vez, que tenía que hacerse cargo de dirigir todo aquel pueblo en una gran reconstrucción, que no era una pared que levantaste para tapiar una ventana, que eran las murallas de Jerusalén, con más de 4 kilómetros de largo, de 2 metros de ancho, que tenía que soportar no solamente la cosa de los enemigos, el desánimo del pueblo. Y no veo ningún atisbo, no veo nada con respecto a Nehemías que diga al hombre, se acabó, ya yo no sigo, esta gente son unos gandules, no quieren trabajar. No veo nada de eso, sino todo lo contrario, un hombre esforzado, un hombre con determinación, impulsando a los demás. Hay que buscar a Dios, hay que seguir haciendo el plan de Dios, hay que cumplir con el propósito de Dios, no nos detengamos, sigamos adelante. Ese era el espíritu de Nehemías. Eso es lo que se aprecia en las Escrituras. Por eso piensa uno, y lo digo en plan broma, este hombre era de hierro. Lo que este hombre tenía era determinación, hermano. Él sabía quién era su Dios. Él tenía determinación, él conocía a su Dios, él sabía que Dios estaba con él, que Dios le había hablado, que Dios le había encomendado un plan, un propósito, y él tenía que cumplirlo. La segunda actitud que veo en él es un hombre responsable. Servir a Dios en todo momento y en toda circunstancia. ¿Eres tú alguien responsable ante Dios? ¿Tienes la misma determinación? Este fue un hombre número 3 con valor para enfrentar la oposición y mantenerse firme, a pesar de que su vida corría peligro. Ninguno de nosotros nos hemos visto en esa situación, hermano. Creo yo. Yo no me he visto en esa situación. Dios me libre de verme en esa situación. Su vida corría peligro, una y otra vez lo amenazaba. Pero saben, él con valor enfrentó la oposición. Y número 4, él fue un hombre perseverante y constante. A pesar de todo, a pesar de los conflictos, él no abandonó ante cualquier incidencia. Tenía todos los motivos, todos los argumentos para hacerlo, pero él dijo no. Yo vine a hacer la voluntad de Dios. Yo vengo a cumplir el propósito de Dios. Y él fue un hombre perseverante y constante. ¿Saben? La iglesia del Señor del siglo XXI, o sea, la iglesia de Sama y la iglesia general en todas partes del mundo, necesita hombres y mujeres con este perfil. Hombres y mujeres que tengan determinación, responsabilidad, valor, perseverancia y constancia. La pregunta es, ¿serás tú uno de esos hombres o mujeres? De los que se van a poner en la brecha, de los que van a hacer que el plan y el propósito de Dios siga caminando. Tú puedes, querido hermano, con la ayuda de Dios enfrentar cualquier obstáculo que se te presente en tu camino. Puedes, con la ayuda de Dios, a fin de cumplir con el llamado y el propósito de Dios para tu vida. No pienses que eres la última porquería del mundo y que todo el mundo puede, pero tú no. No pienses eso. Con la ayuda del Señor tú puedes. Y yo no sé cuál es su problema hoy, cuál es su dificultad o cuál es el contratiempo que está enfrentando, pero en el nombre del Señor y con la ayuda del Señor, usted le puede hacer frente a esa situación y seguir adelante avanzando en el camino de la fe. Termino. Los 6 principios que he mencionado. Ignora a aquellos que se molestan cuando quieres hacer lo correcto. Ignóralo. Da igual quién sea, ignóralo. Número 2, refuerza tu confianza en Dios y no te dejes intimidar ni por el pecado ni por el enemigo. Refuérzate en Dios. Número 3, busca la ayuda de Dios en todo momento. Busca la dirección y la fortaleza de Dios, porque de Él vienen nuestras fuerzas, dice la palabra. Solamente de Él, hermano.
Número 4, sé responsable y sé organizado con lo que Dios te ha encomendado. Número 5, no pierdas tu tiempo con los que tratan de desanimarte para que abandones tu responsabilidad. No pierdas tu tiempo con ese tipo de personas. Acércate a aquellos que tienen el mismo ánimo, el mismo deseo de avanzar, de crecer y de seguir adelante. No te dejes influenciar por aquellos que tratan de desanimarte en el camino del Señor. Y número 6, crece espiritualmente. Alimenta tu vida espiritual, fortalécete en Dios para que todas estas cosas, ¿saben qué? Nos ayuden a cumplir con el plan y el propósito de Dios para esta tierra de Asturias y también para nuestra propia vida. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Gloria a Jesús. Padre, quiero darte las gracias, Señor, en esta mañana